Bien, mis hermanos, Romanos 1, 8 al 15, dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos la tercera reunión acá de Romanos, gracias al Señor. Y acá, para entrar un poco en contexto, quisiera, hermanos, que consideremos un momento cómo está el mundo ahorita. El mundo de afuera. Nosotros estamos ahorita, hermanos, en un mundo entenebrecido, donde la verdad es relativa, donde ahorita ya nada parece ser cierto. Estamos en un mundo completamente oscurecido y hundido en las tinieblas. Claro, esto lo podemos saber también por la palabra. Podríamos también mirar y echar un vistazo y saber que en el mundo hay una sola esperanza para que sea salvo, y es Cristo. Aunque el mundo esté tan endurecido, aunque el mundo esté tan lleno de sus propias ideas, aunque la verdad sea relativa, nosotros, mis hermanos, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Cristo y tenemos también el privilegio de predicarla, el privilegio de llevar el evangelio glorioso del Dios bendito también al mundo. Mis hermanos, ciertamente en todas las edades del evangelio de Cristo, el evangelio ha sido expuesto. Y el evangelio ha transformado vidas. Y el evangelio ha renovado mentes, ha renovado almas y ha llevado a muchos hasta hoy al reino de los cielos. Allá nuestros hermanos que nos esperan a nosotros también. Bien, mis hermanos, nosotros sabemos que Pablo también era un predicador del evangelio excepcional. Pablo amaba el evangelio. Pablo buscaba llevar a gentiles, a judíos, a sabios y a no sabios el evangelio. Y es que el evangelio, mis hermanos, tiene tantos ingredientes para nosotros como iglesia, pero también para el mundo, que de cualquier manera por donde lo veamos, el evangelio, hermanos, se sostiene por sí mismo. El evangelio permanece. El evangelio tiene muchas evidencias de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su muerte y resurrección. Y hermanos, no son solo evidencias que estén como tal en la palabra, evidencias de que Cristo es Hijo de Dios, de que es divino, de que es eterno, sino que además para los escépticos hay mucha evidencia también bíblica, histórica, la cual demuestra que Cristo murió, pero Cristo también resucitó. Y eso es lo que Pablo también quiere manifestar, tanto a judíos como a gentiles, tanto a la iglesia allá en Roma como a los que no eran todavía creyentes. Por eso Pablo estaba tan deseoso de ir a Roma. Pablo ya había llenado todas las regiones contiguas. Pablo ya había llenado todo el evangelio. Pero ya en Roma él no había tenido la oportunidad de ir. Y por eso con ese deseo escribe a los hermanos que desea ir a Roma para decirles a ellos, hablarles acerca del evangelio, pero además también poder expresarlo en medio de todos los gentiles que estaban allá en Roma. Mis hermanos, si nosotros dejáramos solo por un momento la palabra a un lado y miráramos ¿qué evidencias pueden existir acerca de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos? Sobran los artículos, sobran los escritos. Hay más de 30 artículos escritos por ateos o por agnósticos que demuestran más de 100 hechos históricos de que Jesús vivió, de que Jesús murió y de que Jesús resucitó. Esto definitivamente también que puede servir incluso para aquellos que son tan escépticos
que se declaran agnósticos, que piensan no creer en la Escritura. Pero la verdad, mis hermanos, es que la verdad de ser indestructible demuestra también por su historicidad que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo no se quedó en la tumba. Ahora bien, hermanos, hay algo que definitivamente todos conocemos, que incluso los ateos conocen, los incrédulos, y que es algo que, quieran o no quieran, hizo que el mundo se partiera en dos. Hermanos, sería una hazaña pensar que tenemos 2000 años después de Cristo y que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Y pensar que eso no fue por causa del Señor Jesús, sino por causa de algo supuestamente que fue alejado de lo que fue la vida de Jesús. Pero esto, hermanos, también nos demuestra a nosotros que tenemos a un Dios resucitado. Y esto demuestra también a los incrédulos lo mismo. Tenemos un antes de Cristo y tenemos un después de Cristo. Entonces todo esto, hermanos, Pablo lo quiere transmitir con fidelidad en su evangelio. Pablo llega, escribe esta carta, no había podido ir a Roma, y les dice a los hermanos, ahí en el verso 8, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Era por todo el mundo conocido que se hablaba de la fe de los hermanos romanos. Y esto Pablo lo utiliza queriendo asegurarse de que el evangelio fuera entendido a profundidad en medio de la iglesia en Roma. Pablo sabía que allá había algunas condiciones, algunos problemas, pero además de eso, Pablo, siendo deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, él tenía en su corazón el sentirse obligado a predicar el evangelio también a los hermanos allá. Y que fuera entendido de una manera tan adecuada, tan profunda, que los mismos hermanos pudieran también salir a predicar en Roma este glorioso evangelio del Dios bendito. Es lo que Pablo está manifestando acá. Y esta salvación de Cristo, que allá de pronto en la iglesia de Roma se le quiere agregar las obras de la ley, Pablo quería asegurarse de que esto no fuera así, sino que los hermanos comprendieran de que esa salvación era solo por Cristo. Cristo Jesús. ¿Parece familiar? Claro, nos parece familiar, hermanos. Pero si Pablo tenía una necesidad con hermanos que eran tan entendidos en la palabra, porque estaba ya en Roma, Aquila y Priscila, hermanos muy usados por el Señor, y otros hermanos demás, es porque el evangelio, hermanos, es tan profundo que, como dice Paul Washer, que lleva más de 30 años estudiando el evangelio, y el cual una vez le preguntaron cuando él estaba terminando sus estudios de seminario bíblico, ¿tú en qué te quieres especializar dentro de la palabra? Paul Washer responde, en el evangelio. El maestro de Paul le responde, pero es que el evangelio es lo que llevamos estudiando todo este tiempo. ¿Cómo es que tú vas a querer especializarte en algo que ya sabes? Paul le responde al profesor, no conozco ni una gota, ni una gota de la inmensidad, de la infinita inmensidad que hay en el evangelio. Y quiero dedicarme a estudiar solo el evangelio. Esas son las riquezas, hermanos, que están en el glorioso evangelio del Señor. Y es lo que Pablo estaba diciendo acá. Fíjense, mis hermanos, que desde la antesala de la carta del autor pone el sello de Cristo resucitado. Romanos 1, verso 4. ¿Qué es lo que dice? Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Pablo está colocando este sello desde el principio de la carta, mostrando a los hermanos, mostrando a la iglesia, que hubo un Cristo que no solo murió y se quedó en la tumba, sino un Cristo que fue resucitado. Un Cristo que por el Espíritu de santidad resucitó y nos abrió el camino a nosotros, ahora al reino de los cielos, porque es el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Cristo resucitó. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y si lo viéramos, hermanos, por la palabra, sobran las evidencias que nos muestran que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Que nos muestra, hermanos, que la parte de la resurrección es parte del glorioso evangelio del Señor y que no solo fue su muerte. Hermanos, si fuera solo la muerte de Cristo y el Señor se hubiera quedado en la tumba, como dice Pablo allá a los Corintios, seríamos los más dignos de conmiseración de todos, porque entonces vana sería vuestra fe. Vana sería vuestra creencia en el Señor Jesucristo. Pero no fue así. Miremos ahí, hermanos, 1 Corintios, capítulo 15, verso 3.
Primera de Corintios 15, 3 al 6 dice, lo leo de la Biblia de las Américas. Pablo acá dedica todo un capítulo completo a la resurrección de Cristo, hermanos. Pablo se centra en lo que fue esto y dice ahí, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado, pero que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y más de eso, que se apareció a Cefas, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Cristo se apareció. Se le apareció primero a María, cuando estaba ya visitando en el sepulcro. Se le parece a Cefas. Se le parece luego a más de 500 hermanos. Esto es una evidencia histórica, hermanos, que nosotros podemos utilizar también para dar evidencia y crédito de quién es nuestro Señor Jesucristo delante del mundo. Si Cristo resucitó, hermanos, Cristo también dejó evidencia de lo que Él hizo después de que resucitó. El Señor murió, el Señor se levantó, se le aparece a Cefas, a los 12, y como Pablo dice ahí alrededor del capítulo 15 de Corintios, Pablo manifiesta entonces, ¿por qué dicen que algunos no resucitan? Porque algunos dicen que no resucitan, los muertos. Si no resucitaran los muertos, entonces vana sería nuestra fe. Entonces, ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? Ahora, Pablo no está diciendo que había que hacer esta práctica. Lo que Pablo está manifestando es que si los muertos resucitan, es evidente que Cristo resucitó y que es el primogénito entre los muertos y que es el primero que nos abrió paso. Porque ahí mismo en el capítulo Pablo está diciendo, es primero Cristo las primicias y luego resucitados los que son muertos en Cristo. Y luego, hasta que el Dios Padre venga y gane todo el reino para su Hijo y luego Cristo lo entrega al Padre. Hermano, la palabra nos está diciendo, Pablo también manifestando las filosofías que se mueven hoy en día y que incluso muchos de los creyentes todavía creen o que dudan también de esto. El mundo, ¿qué es lo que nos dice? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y no hay nada más que hacer. Yo creo que todos han escuchado esa filosofía. Es normalmente la que se manifiesta en muchos lugares de la ciudad y en muchas partes. La gente derrochando su vida, la gente creyendo que después de la muerte nadie sabe qué va a ocurrir. La gente pensando quién ha subido del cielo o quién ha bajado desde el cielo para que nos diga qué es lo que ocurre. Pablo lo dice en Romanos allá más adelante en otro capítulo. Entonces Pablo nos está diciendo, ¿será que tenemos que pensar de esta forma? Más adelante él dice, no nos dejemos mover de esta manera de pensar, porque ciertamente aquellos que dicen, mañana moriremos, comamos y bebamos, son personas que lamentablemente no conocen al Cristo resucitado. Ahora, eso se puede hablar de los incrédulos, hermanos, pero para usted, ¿qué significa que Cristo sea resucitado? Hermano, ¿para qué usted representa? ¿Usted se ha puesto a pensar por un momento qué ocurre ahí en la tumba? ¿Ha puesto a imaginarse lo que Juan documenta, lo que Juan describe allá en su capítulo 20, cuando dice que María entra al sepulcro, María Magdalena, mira a 2 ángeles puestos ahí donde Jesús estaba muerto, uno en la cabecera, otro a los pies. Estaba el sudario enrollado, aparte de los lienzos. Y estaban esos 2 ángeles ahí, la piedra removida. Los soldados romanos, Cefas y Juan corriendo hasta el sepulcro cuando María les informa que el cuerpo del Señor se lo habían llevado. ¿Para usted qué representa esto, hermano? Nosotros podríamos pensar, yo sé que Cristo ha resucitado, claro, hermanos, mentalmente lo sabemos. Pero eso de que el Señor Jesús, como hombre que murió, traspasado, de que hay evidencia de peso, de que Cristo murió allá en la cruz, con una muerte horrenda, una muerte terrible, una muerte que no deja cabida a lo que muchos dicen, ateos, agnósticos, de que supuestamente Cristo no murió en la cruz, de que entró en un estado de meditación.
de que se levantó de la tumba con todos los dolores y con todas las heridas, casi como un moribundo, para decir que había resucitado, hermanos. Si Pablo nos dice en la palabra del Señor, no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar, hermanos, no nos dejemos mover de quién es el Señor Jesús y que ha resucitado, hermanos. El Evangelio no estaría completo si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos. ¿Quién fue el que descendió a los infiernos? ¿Quién fue el que le predicó a los espíritus allá de oscuridad, en las prisiones de oscuridad? ¿Quién fue el que le arrebató las llaves al Hades? ¿Quién fue el que subió desde el infierno, subió hasta los cielos llenándolo todo y dándolos a los hombres, a la iglesia? ¿Quién fue aquel que venció a la muerte? Esto, hermanos, esto nos tiene que dar a nosotros valentía y conocer quién es nuestro Señor Jesucristo, para manifestarlo al mundo. Porque muchas veces, hermanos, los temores de nosotros para predicar a Cristo allá en el mundo es por causa de que la palabra del Señor no ha sido tan entendida por nosotros como creemos que la entendemos. La resurrección de Cristo, hermanos, tal vez para algunos de nosotros no ha sido tan comprendida como la palabra nos muestra, de tal manera que podamos manifestarla con certeza al mundo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo también la palabra? ¿Que nos guardemos en la iglesia solo los hermanos? ¿O que prediquemos a Cristo resucitado afuera? Hermanos, no tenemos una fe ciega. No tenemos una fe que simplemente caiga en nuestra imaginación, que rezarza en lo que nosotros tenemos del concepto de una religiosidad, como dice el mundo afuera. Nosotros tenemos la certeza de quién es Cristo que murió y resucitó. Pero si eso, hermanos, no nos convence en nuestro corazón, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude con nuestra incredulidad. Y tener la fe en el Señor de que Él está ahorita en los cielos, de que Él no se quedó en la tumba. Pablo dice, si Cristo no resucitó, estáis en vuestros pecados. Si Cristo murió, si Cristo no se levantó de la tumba, entonces nosotros estaríamos muertos en delitos y pecados todavía. Porque ¿quién sería nuestro Salvador? Nadie. Pero hermanos, la tumba está vacía. El sudario está enrollado. Allá quedó. Hermanos, toda la obra que el Padre preparó para su Hijo en la muerte. Hermano, no es coincidencia que un sepulcro haya estado en un lugar extrañamente colocado ahí. A cualquiera le parecería extraño, pero no es coincidencia, hermanos, que José de Arimatea haya comprado ese sepulcro, que lo haya tomado con Nicodemo, que haya tomado especias, hayan ido 50 libras de especias, eso es mucho en peso, hayan ungido el cuerpo del Señor. ¿Cómo sería posible, hermanos, que el Señor se hubiera quitado esos lienzos o alguien hubiera robado su cuerpo y que los lienzos estuvieran enrollados? Los mismos del Sanedrín ordenaron a Poncio Pilato que custodiara esa tumba con muchos soldados romanos, soldados hostiles, soldados que cualquiera que hubiera intentado remover esa piedra lo hubieran matado inmediatamente a espada. ¿Qué ocurrió ahí entonces, hermanos? Esa piedra removida, hermanos, esos ángeles vistos, el Cristo resucitado, hermanos, tiene que hablarnos a nuestro corazón de quién es nuestro Señor. Así como la cena, hermanos, nos debe hablar cada 8 días cuando nos predican acerca de la cena, hermanos. La resurrección de Cristo para nosotros debe ser una verdad en la que confiemos completamente, porque no es una mentira, hermanos. Hay evidencia de sobra de esto en la palabra y en documentos históricos, por si alguno todavía no está convencido. Vaya y busquen en internet, vaya y busquen los escritos de los antiguos, en los historiadores de ese tiempo, ateos, no creyentes, que escribían de cómo muchos vieron a Jesús después de que resucitó. Mis hermanos, en Roma había muchas corrientes de pensamiento, ¿no? De poder político, de idolatría al emperador.
Era trascendental que la iglesia conociera el Evangelio. ¿Hay alguna coincidencia ahorita con nuestra ciudad? Seguramente mucha coincidencia, hermanos. Idolatría, falsas doctrinas, apostasía, oscuridad, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso, hermanos, queda como basura ante el Cristo resucitado que nosotros estamos llamados a predicar. Hermanos, nosotros tenemos que equiparnos con la palabra para dar defensa de nuestra fe. No, la palabra del Señor es la que nos capacita a nosotros, no solo para crecer espiritualmente, sino para equiparnos y dar defensa del Evangelio a quien demande razón de la fe que hay en nosotros. ¿No lo dice Pedro? Primera de Pedro 3:14, 15. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, santificadlo. Hermanos, tenemos que santificar al Señor. El Señor debe ser nuestro tesoro. Si Cristo no es nuestro tesoro, vamos a temer. Van a haber dudas, van a haber inseguridades, va a haber temores de ser menospreciados, de ser burlados o de ser callada nuestra boca. Pero mis hermanos, la palabra no puede ser callada. La verdad jamás va a ser destruida. Nosotros, hermanos, necesitamos equiparnos con la bendita palabra del Señor y santificarlo en nuestro corazón. Si para Cristo, si nosotros valemos, hacemos valer a nuestro Señor en nuestro corazón y lo atesoramos, hermanos, nada nos va a amedrentar. Nada, hermanos, el Señor dice en su palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Todo esto va a pasar, hermanos, pero Cristo no va a pasar. Sigue Pedro ahí diciendo, estando siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué es presentar defensa? Es hacer esa apologética, como en el griego se describe ese término. Presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo acá en la tierra. Nosotros no podemos callar, hermanos. Y cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en nosotros, podemos tener la certeza de que estamos predicando la verdad, de que no estamos predicando falsedad, de que no estamos hablando inventos, más tenemos la certeza que ellos sí lo están haciendo. No hay nadie, hermanos, de ninguno que se pueda decir que resucitó, solo de Cristo. Ahora alguno, tal vez los que el mismo Señor resucitó, pero que después volvieron a morir. Pero de Cristo, hermanos, nunca más volvió a morir. Hermanos, tenemos que dar una buena defensa de la palabra. Si hay algo ahorita en lo que como creyentes fallamos nosotros, es que ciertamente tenemos el corazón de poder llevar la palabra, de predicarla, de manifestarla públicamente. Pero no basta con el corazón, hermanos. Necesitamos tener el entendimiento, necesitamos tener la evidencia clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos tener la certeza ante las respuestas del mundo. El mundo pregunta bastante. Y es bueno que pregunten, hermanos, porque ahí también nuestra fe es probada. A ver qué tanto estamos conociendo al Señor. Y muchos ataques al cristianismo surgen por causa de que el creyente no está equipado adecuadamente para responder ante esas preguntas ni para dar defensa de su fe. Muchas de esas cosas ocurren también porque muchos en el mundo desean conocer la verdad, desean conocer quién es Jesús, pero nos quedamos tan cortos, hermanos, a veces, que lamentablemente lo que hacemos es dejar a la persona más confundida. Y hay muchos, hermanos, muchos ateos, científicos, que con sus mentiras engañan fácilmente a los hombres. Y hasta el mismo creyente lo envuelven. Hermanos, ocurre mucho en el medio universitario, ocurre mucho en estos lugares de estudio, ocurre mucho en los medios públicos, en la opinión pública. Hombres que en su sabiduría se hacen ver muy inteligentes, puede ser que lo sean, pero ¿qué vamos a temer nosotros, hermanos? Si tenemos al Señor y la misma palabra nos dice, tenemos la mente de Cristo.
El Espíritu es el que escudriña todo el corazón del Señor, que escudriña lo profundo de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu, hermanos, y la mente de Cristo. Necesitamos prepararnos, hermanos. Necesitamos dar defensa de nuestra fe adecuadamente. Necesitamos equiparnos, hermanos, y en estos tiempos que estamos viviendo. No hay por qué temer cuando estamos capacitados por el Señor para hablar su bendita palabra, si es que la creemos. Porque eso es lo principal, ¿no? La palabra puede estar en la cabeza, pero si no la creemos en el corazón, también van a haber temores y dudas. Y van a haber temores incluso al rechazo por causa de decir que somos cristianos. ¿Usted qué está prefiriendo, hermano? ¿La aprobación de los hombres? ¿O está prefiriendo el rechazo de los hombres y la aprobación de Cristo? Porque hay de muchas maneras en que podemos rechazar al Señor, no solo estando en medio de un grupo, buscando la aprobación, hermanos. Empieza por una actitud del corazón. Empieza por lo que nosotros estamos teniendo en el corazón. Si estamos amando más a los hombres que a Cristo. Si amamos más a los hombres, no vamos a dar ninguna defensa. Vamos a buscar la aprobación de los hombres, incluso aprobando lo que ellos digan, aun cuando sean mentiras, en contra del cristianismo. ¿Dónde estamos, hermanos? Como Dios le preguntó a Adán. ¿Dónde estás tú? Y si la palabra no convence, hermanos, como decíamos ahorita, las evidencias sobran. Porque es que junto a la Biblia hay muchas fuentes de evidencia histórica que dan crédito a la resurrección de Cristo, hermanos. 500 testigos que vieron al Señor. Testigos oculares. Esto es una evidencia legal. Y una evidencia que nadie puede negar. Que el mundo no puede negar. La palabra nos dice que más de 500 hermanos. La evidencia histórica demuestra también que esto fue verdad. Que lo vieron a Él, caminando, comiendo, hablando, sintiendo hambre. Quedó registrado. Para el mundo valen mucho las evidencias, ¿no? Ahí están las evidencias. Ustedes, hermanos, fíjense en un juicio. Cuando hacen una evidencia para juzgar a una persona, citan testigos, ¿no? ¿Por qué? Porque los testigos son una evidencia legal. Y una evidencia muy valiosa para el jurado, para definir su veredicto. Ahora, el mundo no quiere creer entonces que Cristo murió y resucitó, que mire las evidencias. Y nosotros debemos tener claridad de eso también, hermanos. Los testigos oculares son muy valiosos. Y quedó escrito eso. ¿Qué más podríamos ver acerca de esto? El crecimiento masivo del movimiento cristiano con ocasión de la resurrección de Jesús, que fue en aumento a pesar de la hostilidad de los líderes civiles y religiosos. Era tanta la hostilidad que había, pero eso nunca fue motivo para que el cristianismo desapareciera. Al contrario, como dijo Gamaliel allá, el maestro de Pablo, si estos hombres son de Dios, déjenlos, porque si esta obra es del Señor, nunca va a desaparecer. Pero si fue obra solo de hombres, como los que estaban antes, Teudas, Judas, desaparece. Llevamos más de 2000 años, hermanos, y el cristianismo no ha desaparecido y nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque hubieron hombres ahí que vieron al Señor, que traspasaron su testimonio a la otra generación y creyeron y no tuvieron miedo a la muerte, hermanos. Muchas veces el miedo de nosotros es a morir, pero es que ya hubo alguien que nos abrió el camino de la muerte a la vida. Hermanos, nosotros como creyentes ya vamos con el Señor para siempre cuando muramos. Y toda esta multitud de hermanos que crecía masivamente, incluso exasperaba al Imperio Romano, hasta el punto en que empezó la persecución allá, para acabar con el cristianismo, pero nunca lo lograron. Los mismos fariseos, el mismo Sanedrín, intentando acabar con la iglesia, no pudieron nunca. Otra evidencia, la tumba vacía, el testimonio de los 4 evangelios. Hermanos, tenemos 4 evangelios y cada uno descrito por un personaje diferente. Cada uno de estos 4 personajes manifestando cómo Cristo vivió, murió y resucitó. Cada uno dando detalles diferentes. Cada uno dando detalles de lo que le llamó la atención y complementando todos los hechos históricos alrededor de la resurrección de Cristo. 4 evangelios que tampoco el mundo no puede negar. ¿No es evidencia, hermanos, que nos equipa también para predicar del evangelio del Señor?
Y en esos 4 evangelios entonces está el de Juan, por ejemplo. Podríamos tomar muchos ejemplos, pero no nos da el tiempo. Juan 28, 28, ¿qué dice? Entonces entró también el otro discípulo, hablando de cuando entraron allá Pedro y Juan a la tumba. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Mis hermanos, esta palabra es para que nosotros la pensemos. Juan era un discípulo del Señor, duró 3 años y medio con él. Pero la palabra muestra, incluso él mismo lo escribe. Él vio y creyó en ese momento cuando vio la tumba vacía. Entendió. Entendió que era necesario que resucitase. Y Juan había estado 3 años con Cristo. Este autoexamen, hermano, yo creo que es para que nosotros estémoslo haciendo de quién es nuestro Señor resucitado. Allá Pedro con Juan, que entró después al sepulcro, y hay más registros de las apariciones de Jesús, ¿no? Cuando se le aparece ahí también, en medio de todos que estaban ellos escondidos por miedo a los judíos, el Señor dice: paz a vosotros, les pide de comer a los hermanos. Luego, ahí no estaba Tomás, a los 8 días se vuelve a aparecer cuando está Tomás. El Señor Jesús ya les había mostrado a ellos sus manos horadadas por los clavos, en el costado la herida, y le dice a Tomás: mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cuando el Señor se les aparece a ellos, también allá en la playa, que Pedro dice que iba a pescar, y todos lo siguieron. Y el Señor les llama, están asando un pescado, comiendo un pan, les dice que lancen la red. Y la evidencia continúa, mis hermanos. Pero acá, por ejemplo, en Juan 20:17 también tenemos cuando María se le aparece al Señor Jesús y ella no lo conoce. Que ella piensa que es el hortelano del sepulcro y le dice: ¿dónde llevaste a mi Señor? Para que yo lo recoja y me lo lleve. Y el Señor, cuando le dice María, ella inmediatamente cree. Ella inmediatamente lo ve, le dice por su nombre, ella va a tocarlo, pero el Señor Jesús no se lo permite. Y es unas palabras preciosas que el Señor Jesús le manifiesta acá a María, que es para toda la iglesia. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor no se había presentado al Padre todavía, pero Él le dice a María: dile a mis hermanos. Qué preciosas estas palabras, hermanos. Ahora es el Padre de ustedes, ahora es el Dios de ustedes. Ya no es solo mi Dios y mi Padre, sino el de ustedes, le dice a María. Abrió el cielo para nosotros, hermanos. Jesús profetizó también, ¿no?, que su muerte sería por crucifixión, ¿no? Hermanos, en las manos del Señor Jesús era imposible que Él controlara eso, cómo Él iba a morir. Era imposible que Él cuadrara todo, porque el Señor nunca fue ni de influencias, ni mucho menos amigo del gobernador, como para que le dijera que lo crucificara cuando lo fueran a matar, hermanos. Eso es algo absurdo, ¿no? No estaba en manos del Señor que Él muriera crucificado. Pero el Señor profetizó cuando estaba vivo que Él iría a morir en una cruz. Y que moriría de esta manera. Y se cumplió también lo que Él dijo. Toda la bendita palabra del Señor, hermanos, hace que las mentiras, las falsas filosofías de este mundo caigan por su propio peso. Lo que pasa, hermanos, es que el mundo, tan lleno de tantas filosofías, nos hace muchas veces temer. Pero nosotros, hermanos, escudriñando la verdad, la palabra del Señor, podemos tener completamente la palabra escrita y la verdad que nos puede llevar a mostrar también la verdad al mundo. Sigue ahí Pablo hablando de Romanos. Vamos a Romanos, mis hermanos. Romanos 9.
Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Después de que Pablo empieza con esa antesala, con ese sello del Cristo resucitado, Pablo manifiesta también a los hermanos que Dios les es testigo de que Él le ha servido en su espíritu. Pablo no sirvió en la carne. Pablo siempre fue un hombre del Señor después de que creyó y fue edificado por el Señor y usado por Él. Hermanos, servir en el espíritu al Señor no es algo místico. No es algo que de repente nosotros necesitemos que el Señor nos hable audiblemente para poder servir al Señor. Y tampoco, hermanos, el servicio implica necesariamente que lo hagamos cuando prestamos algún servicio en la iglesia. Usted, hermano, está sirviendo allá en la escuela. Usted está sirviendo en la calle, en su trabajo, en todo lo que está haciendo en el día a día, hermanos. Nosotros estamos sirviendo al Señor. Porque en el Espíritu, cuando servimos al Señor, lo hacemos en cualquier momento. Servir en el Espíritu, hermanos, es servir con gozo. No es servir por obligación. No es servir porque nos tocó. Pablo, cuando muestra que se estaba sirviendo en el Espíritu, era porque él tenía una actitud interna antes de manifestar algo externo. Las acciones externas se pueden expresar, incluso la carne es experta, hermanos, en copiar las cosas de Dios, pero nunca las puede hacer como Dios las hace. Nosotros podemos llenarnos de acciones, hermanos, en servicio, incluso para ser vistos, pero ciertamente lo que el Señor primero quiere es una actitud de servicio a Él, que en el Espíritu tengamos en el corazón una disposición para Él, y ahí para adelante el Señor va a guiar. Eso se hace con gozo, ¿no? Es servir al Señor con todo el corazón. Vayamos ahí, hermanos, a Colosenses 3:23, sobre lo que la palabra nos dice acerca de esto. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo de corazón para el Señor. No por un mandato humano, no por una obediencia externa, sino como el Señor les dijo allá al pueblo en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esta es la manera en que el Señor nos pide que le sirvamos. Mis hermanos, en lo que usted esté haciendo cada día, sírvale al Señor de todo corazón. Porque incluso estar en un trabajo, estar en una oficina, estar estudiando, el Señor nos pide que lo hagamos de todo corazón para Él. Porque lo estamos haciendo es para Él y no para los hombres, hermanos. Eso no es tan secular, aunque es algo que hacemos todos los días y que incluso las personas en el mundo lo hacen. Todo lo que hagamos, hermanos, o lo hacemos de corazón o lo hacemos a medias. ¿Ustedes recuerdan el pasaje donde el Señor manifiesta, si mal no recuerdo por allá en Mateo 24, cuando el Señor vuelva y ocurre el arrebatamiento? Habrán dos mujeres moliendo. Una será tomada, la otra será dejada. ¿Cuál es la razón de esto? Mientras la que fue tomada estaba sirviendo de todo corazón para el Señor, fue levantada a los cielos para unirse con su Señor. Pero la mujer que también estaba haciendo la misma cosa y se quedó ahí, era una mujer que tal vez era quejambrosa, que tal vez se quejaba, refunfuñaba por todo. Una mujer que hacía las cosas en su carne, no fue tomada, pero estaba haciendo lo mismo. Porque el Señor ve el corazón, hermanos, y cómo servimos. Si lo servimos en el Espíritu o lo servimos en la carne. En la carne hay muchas acciones, hermanos. Pero en el Espíritu solo es la guía del Señor para hacer su obra. Ahí la misma carta nos está diciendo en Colosenses, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor.
Hermanos, el Señor nunca va a probarnos a nosotros si hacemos algo para ser vistos. Nunca. Era lo que el Señor denunciaba fuertemente con los fariseos. Vosotros que les encanta ponerse en los primeros lugares de la plaza, que les encanta hacer oraciones, hacerlas abiertamente para que todos escucharan, vosotros que les encantan estas cosas, y el Señor denuncia esto. Porque no la intención del corazón, hermanos. Si santificamos al Señor en el corazón, estamos sirviendo con reverencia y mansedumbre delante de Él, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sigue Pablo diciendo en el verso 9 de Romanos, volvamos a Romanos. La parte del verso 9 de aquí, sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo oraba por muchas cosas, ¿no? Pablo muestra en muchas de sus cartas cómo él tenía ese deseo de orar por todos los hermanos. Y dependiendo de la realidad de la iglesia, él oraba. Acá Pablo que nos muestra también la palabra, hermanos, es esa constancia en la oración por todos los hermanos. Hay una constancia necesaria que debe haber. Hermanos, hay que suplicar por cada hermano, no solo orar. Cuando uno mira la palabra, el Señor diferencia entre lo que es orar y lo que es suplicar y lo que es rogar. Y el Señor no coloca cosas porque sí, ¿no? El Señor diferencia cada cosa porque cada tipo de oración entonces es diferente. Y acá Pablo está diciendo, hay que suplicar también por cada hermano. ¿Por qué suplicar por cada hermano, hermanos? Porque es que nosotros como miembros de la iglesia no estamos teniendo luchas contra la gente. Nosotros no estamos teniendo luchas contra nuestro prójimo, hermanos. Nosotros estamos teniendo lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Parece poco? Cuando decaemos en la oración por nuestros hermanos, estamos dándole espacio a todas estas cosas que ocurren espiritualmente, hermanos. Pablo nos dice allá en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. En todo tiempo, con toda perseverancia y súplica, hermanos, por todos los santos, por los hermanos. Hermano, no es que si queremos o no, es que realmente el Señor nos pide que oremos por los hermanos. Necesitamos orar por los hermanos. La misma palabra nos muestra que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles en la fe. ¿Y cómo es la mejor forma de hacerlo? Orando al Señor para que sostenga a los hermanos. Orar para que los hermanos estén firmes en la verdad hasta el fin. Para que resistan en el día malo hasta que la batalla termine. Hasta que todo haya terminado, como dice Pablo, cuando nos llama a ponerlos la armadura del Señor. Orando en todo tiempo hasta que termine la prueba del hermano. Hasta que su batalla termine y él salga victorioso. Porque no está teniendo lucha contra personas. Está teniendo luchas contra potestades. Solemos decir, hermanos, que la batalla es espiritual y evidentemente es así. Pero más allá de eso, hermanos, el Señor nos llama a que seamos conscientes realmente que la oración implica poder guardar a los hermanos. Que los nombres de los hermanos sean escuchados en los cielos. Que el Señor voltee su mirada a ese hermano del cual estamos poniendo su nombre cuando estamos clamando y suplicando por él. ¿Cuántos hermanos desfallecen por causa de la falta de oración de la iglesia? ¿Cuántos tal vez se alejan? ¿Cuántos se vuelven al mundo? Pensamos muchas veces, claro, fue la decisión del hermano, pero también muchas veces tenemos que pensar que fue por causa de que no guardamos al hermano en oración. Ciertamente hay que orar por todos mis hermanos, pero especialmente orar con todo ruego y súplica por estas cosas, por todos los santos hermanos, para que lleguemos todos hasta el fin. Perseverancia y súplica por todos los santos. Para que el Señor fortalezca y apague los dardos del enemigo, que son todos los días, que es en todo momento. ¿Cuál es nuestro escudo? Es la fe, hermanos. Y la palabra nos dice que oremos por los hermanos para que su fe sea fortalecida, para que puedan usar del escudo de la fe. Nuestra fe muchas veces, hermanos, tiende como a tambalear, ¿no? Por diversas circunstancias de la vida, la fe nosotros muchas veces tiende a desanimarse. Y como iglesia, hermanos, estamos llamados también a resguardarnos para que nuestra fe no falte.
Hay que orar para que el Señor edifique la casa. Y sigue Pablo diciendo en Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo, entre las muchas cosas que oraba, también rogaba era por esto, ¿no? Para tener un próspero viaje, hermanos. Tenemos que rogar, hermanos, para poder tener comunión con los hermanos. Muchas veces, hermanos, el Señor nos quiere dar los recursos, el tiempo, todas las cosas, pero nosotros muchas veces somos los que no queremos. Y si no queremos, pues ¿cómo el Señor nos va a dar algo que no queremos? Pero el Señor lo tiene preparado. Pablo estaba orando para tener, de alguna manera, por la voluntad del Señor, un próspero viaje. Que es que un viaje sea prosperado, tener los recursos, tener el tiempo, pero tener especialmente esa actitud del corazón, ¿no? Sirviendo en el Espíritu al Señor para poder tener el deseo de ver a los hermanos. Hermanos, nosotros no nos podemos desligar de la iglesia de ninguna manera. Pero muchas veces lo queremos hacer por causa de buscar primero otras cosas antes de las cosas del Señor y de sus negocios. Los negocios del Padre no es solo el tema de servicio en la iglesia, los negocios del Padre también es estar en comunión con los hermanos. Ahí estamos en los negocios de nuestro Padre. Cuando nos comunicamos, cuando hablamos, cuando nos buscamos, cuando estamos en comunión. Pero ahí tal vez estamos todavía un poco pequeños, o muy pequeños algunos de nosotros. Hermanos, esto es parte de lo que Pablo rogaba. Tenía ese deseo tan grande de verlos a ellos, que hasta el punto que tuvo que escribir una carta para manifestarles a ellos, que deseaba verlos con todo el corazón, pero no había podido. Y Pablo quería que se enteraran los hermanos de ello. Nosotros, hermanos, quisiéramos que nuestros hermanos se enteraran que oramos por ellos, que los bendecimos, que queremos verlos para ser confortados, queremos estar juntos para animarnos unos a otros, porque la comunión, hermanos, es tan especial que incluso hay niveles de comunión también, ¿no? En la comunión, hermanos, nos animamos unos a otros. Hay restauración, hay vida, hay ánimo. Ahí es cuando realmente somos sostenidos. Es cuando realmente somos alentados, cuando tenemos poco ánimo. Entonces tenemos que orar también por eso, hermanos, para que el Señor nos dé prósperos viajes, o nos prospere para poder vernos nosotros y también a los hermanos de las localidades, ¿no? Porque somos la misma iglesia. A veces, hermanos, podríamos tener las cosas todo preparado, pero decidimos irnos para otro lado. Decidimos hacer otra cosa, hermanos. Cuando el Señor tal vez tenía todo listo para ir a ver a los hermanos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice ahí Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. No que Pablo, hermanos, tuviera la habilidad de repartir dones, porque él no tenía la capacidad de hacer eso. Era más bien el medio que el Espíritu Santo utilizaba para confirmar dones a los hermanos. Si usted, hermano, ve que en alguno de los miembros de la iglesia hay un don muy claro, muy especial, o muy claro más bien, que todos los dones pues son especiales. Si usted lo ve, hermano, ¿cuál es su responsabilidad? Ir a decírselo. Porque es que el Señor obra por medio de la iglesia, ¿no? Si el Señor a usted le mostró que X hermano o tal hermana tiene algún don en especial, hay que decírselo para animarlo. Porque entonces es la manera en que el Señor está manifestando eso, para alentar al hermano, a la hermana, a que ponga ese don al servicio de la iglesia. Hermanos, los dones no es para cada uno de nosotros. Ya lo hemos dicho varias veces, pero hay que ponerlo en práctica. A veces no lo decimos pensando muchas cosas y presumiendo cosas de que dirá el hermano, o que qué tal rechace, o es que de pronto se va a enorgullecer porque le digo que tiene esto. Si es algo que viene del temor del Señor y es algo dado por el Espíritu Santo, como Pablo cuando manifiesta en Efesios, dio dones hombres y conformó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Y más allá de eso, porque la palabra nos habla mucho de los dones en 1 Corintios 13, 12, en Romanos 12 también, etc. Es para la iglesia, es para edificar, es para construir, no es para enorgullecernos.
Estamos en la responsabilidad de decirlo, hermanos. Pablo estaba deseando confirmarlos, confirmar allá esos dones en la iglesia. Pero también él decía, hermanos, en esa mansedumbre y humildad que tenía de un hombre que amaba al Señor. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Confortados mutuamente, cada uno por la fe del otro. Pablo necesitaba también ser confortado. Pablo necesitaba ver a sus hermanos y extenderles un abrazo y recibir también de ellos. Hermanos, Pablo no era ajeno a la comunión. Pablo, aunque era un hombre muy usado por el Señor, necesitaba de los hermanos porque él entendía que en la iglesia era donde el Espíritu se movía. Él entendía que en la iglesia era donde eran dados los dones, donde eran dadas todas las cosas y la comunión para que todos crecieran en santidad, en vida abundante en Cristo Jesús. Pablo lo entendía, hermanos. A veces nosotros de pronto nos cuesta todavía entender esta parte. Y Pablo, aunque era apóstol de los gentiles y andaba de un lugar para otro predicando, aún así Pablo conocía su necesidad de ser confortados por los hermanos. Y aunque era un hombre muy fortalecido en la fe, eso no significaba que él no tuviera debilidades. O como cuando le escribía a Timoteo, en aquellas ocasiones que Pablo manifiesta también su desánimo en ese momento, su angustia, también su tristeza por las cosas que estaban ocurriendo. Era un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, que necesitaba de la comunión fraternal entre los hermanos, ser confortado y animado, hermanos. Nosotros no vamos a encontrar esto dentro de nosotros mismos, nunca. Claro, tenemos que estar en comunión con el Señor, tenemos cada día en orar al Señor porque Él es el que nos fortalece primeramente, pero hermanos, el Señor no nos deja sueltos, como la oveja ya que puede vivir sola, apartada. Nunca es así, hermanos, ese no es el diseño de la palabra. Si algo Cristo ganó en la iglesia, entre todas las cosas que ganó fue la iglesia. Ganar un pueblo para Él, para que estuviéramos juntados como la gallina junta sus polluelos. Que estuviéramos así, hermanos. Ahora, esto no se trata de estar todos los días reunidos, todos los días, porque entendemos que todos tenemos labores, tenemos deberes, en la casa, en el hogar, mis hermanos, pero cuando tengamos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, de tener recursos que el Señor nos prospere, hermanos, que entendamos que esto es para la gloria del Señor y para estar en comunión entre nosotros, con las iglesias, hasta donde el Señor nos pueda llevar, hasta donde podamos llegar. Si el Señor nos provee, hermanos, viajes para llegar a un campamento cercano, amén. Cercano a la ciudad, si Dios nos provee para llegar a la costa, amén. Si nos provee para llegar a un campamento internacional, amén. Pero de cualquier forma, hermanos, que entendamos que es de parte del Señor esto para usar adecuadamente sus recursos y ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Él nos da, hermanos. Porque no pensemos que cuando el Señor nos provee recursos, que repentinamente llegan es para nosotros derrochar. Es que el Señor nos los da con un propósito, para estar en sus negocios. Claro, el Señor nos provee nuestra casa, para poder tener ciertas cosas y demás, pero también con esos propósitos, mis hermanos. No menospreciemos la comunión, hermanos, porque ahí es donde está la vida. Ahí es donde hay abundancia del Espíritu Santo, porque el Señor reparte a todos, para bendición de todos. Es que es para nosotros mismos, hermanos. Pablo deseaba ser confortado mutuamente. Deseaba incluso tener buenas noticias de la fe y amor de cada uno de los hermanos, recordándoles con cariño, deseando verles. Mis hermanos, que esto sea motivo fuerte de oración. Desear incluso que llegue el domingo para vernos. Desear incluso que pueda llegar el momento. Porque tal vez a veces estamos poco apartados, hermanos. Y como decíamos ahorita, mis hermanos, Pablo reconocía su necesidad de estar con los hermanos. Hermanos, desde la conversión de Pablo, él fue guiado por el Señor a estar en comunión. Quiero que vayamos allá a Hechos 9. Hechos 9, desde el verso 10 y miremos algo. Dice Hechos 9, 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ya sabemos acá la historia de la conversión de Pablo, camino a Damasco. Se le aparece el Señor y todo lo que ocurre, ¿sí? Dice acá entonces el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
a quien el Señor dijo en visión. Partamos por ahí, hermanos. El Señor toma un miembro, a un discípulo de él, ahí en Damasco, y en visión le muestra algo. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo, el Señor divinamente hubiera podido decirle a Pablo, empieza a predicar a los gentiles. El Señor le hubiera podido decir, Pablo, entra en Damasco y empieza a ministrarme, a hablar de mi nombre. El Señor no llevó a Pablo a que por sí solo caminara en su ministerio. Ni siquiera iba a empezar su ministerio todavía, fue 14 años después. La palabra nos muestra que Pablo se esforzaba mucho, ¿no? Predicando, pero le temían mucho por causa de que él había perseguido la iglesia. El Señor, hermanos, pone en sujeción de la iglesia a Pablo. No lo deja solo. Llama a Ananías, le muestra esta visión, le dice, ve por la calle que se llama Derecha y ponle las manos a Saulo. Ananías empieza a preguntarle unas cosas, pero Señor, es que este hombre nos perseguía y ahora tú quieres esto. Ve porque él es escogido de mí. Instrumento útil, pero el Señor no le dice a Pablo, ahora tú vas a ir solo como una oveja apartada y vas a empezar a predicar a los gentiles. El Señor pone a Pablo en sujeción, hermanos. Entonces dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, un varón obediente al Señor, hizo lo que el Señor le pidió que hiciera. Le puso las manos, al momento le cae a Pablo de los ojos escamas, recibe la vista, ¿y qué es lo que ocurre primeramente? Como cualquiera de nosotros, hermanos, cuando creímos, levantándose fue bautizado. Pablo era un hombre común y corriente, hermanos, que entendió también que tenía que estar en sujeción en medio de los hermanos, unos a los otros, amándonos, sometiéndonos unos a otros, dice la palabra, ¿no? Sujetándonos unos a otros. Pablo no actuó como un siervo solo, apartado del Señor, o apartado de la iglesia. Porque Pablo, pues evidentemente entendió el misterio de Cristo, que es la iglesia. El misterio de la predicación a los gentiles, pero también la iglesia. Y que en la iglesia hay gentiles, judíos y de todas las naciones. Fue bautizado Pablo, tomando alimento como cualquier hombre, recobró fuerzas porque estaba débil. Fueron 3 días que estuvo ayunando sin comer nada. Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco, estuvo con los hermanos. Estuvo ahí. Seguramente él lo estaban ministrando, le estaban predicando, le estaban hablando de Cristo, de lo que él había visto también, y él también seguramente dando testimonio del Señor de lo que la visión que él tuvo. Cuando Pablo sale a sus viajes misioneros del primer viaje, es porque el Señor dice por el Espíritu Santo, ¿no? Apartadme a Bernabé y Saulo a la hora que los he llamado. Pablo no se mandaba solo, hermanos. Pablo esperaba en el Señor y en la iglesia, y oraba con esos que eran maestros y profetas allá, Níger, Lucio, otros hermanos, cuando el Espíritu, mientras ellos ministraban y ayunaban, el Espíritu les dijo a la iglesia, apártenme a estos 2 hombres. ¿Quién fue el que presentó a Pablo en los hermanos, si mal no recuerdo, en Jerusalén? Bernabé. No fue que llegó Pablo y se presentó solo, yo vengo de parte del Señor, me tienen que recibir. Fue Bernabé, hermanos. La misma iglesia, el Señor usándola también para ayudar a Pablo a crecer espiritualmente y a entender quién era Cristo, porque en ese momento Pablo hasta ahora había tenido la visión del Señor. Necesitaba entender la iglesia, necesitaba entender que era un siervo del Señor en la iglesia. Y esto lo vemos, hermanos, a través de otros pasajes, en Hechos 15, el concilio de Jerusalén, ¿no? Cuando se reúnen todos los principales, los apóstoles, ancianos, para hablar acerca de aquello que estaba ocurriendo en las iglesias, de que estaban obligando a los hermanos a circuncidarse y demás. Y después, ¿qué ocurre? Llegan todos los hermanos y mandan cartas a las iglesias
nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, que solo se guarden en estas cosas. El Señor, hermanos, confirma en la iglesia también todas las cosas, no a uno solo, sino en medio de su congregación lo hace. Y gracias al Señor por eso. Sigue ahí Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ha sido estorbado, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:17 dice al respecto, algo muy similar del apóstol, escribiéndole en este caso a los hermanos de Tesalónica. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, quiso ir, quisimos, de todo corazón estaban, pero Satanás nos estorbó. Los estorbos, hermanos, como hablábamos ahorita, vienen de Satanás también, en muchos casos. Claro, a veces hay estorbos que el mismo Señor coloca, pero ahí seguramente también el Señor nos indicará que es el que no quiere que lo hagamos, hermanos. Pero en este caso hay estorbos de Satanás y Pablo lo manifiesta, lo denuncia. En Romanos Pablo está diciendo, pero hasta ahora he sido estorbado. Hermanos, pueden haber tantos estorbos para nosotros y muchas veces no son tan evidentes, digamos que se materializan de una forma tan clara para decir, no, esto es del diablo. Nosotros sabemos que el diablo maquina con sutilezas. Y a veces los estorbos que él puede colocar en nosotros son apartarnos, buscar otras cosas, tentaciones con algo que nos agrada, cosas de ese estilo, que usa el diablo en contra nuestra para estorbarnos y entonces de repente sacamos las excusas para no ser la obra del Señor. No, hermano, no lo creamos al diablo las mentiras, sino que realmente estemos orando por aquellas cosas, porque no tenemos lucha con carne y sangre, ¿no? Pero Pablo no desfallece, ¿no? Pablo ahí allá en el capítulo de Romanos 15, manifiesta que él tiene el deseo de ir hasta España y de poder pasar a Roma. Entonces él no desfallece, sino que continúa en sus planes. Pablo insiste, en este caso él no pudo ir, pero tenía en su corazón poder visitar a los hermanos. Tenía ya todo planeado para hacerlo y solo si el Señor se lo permitía, pues lo hacía, a pesar de esos estorbos que él tenía. Verso 13. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se sentía deudor a todos, a sabios, a griegos, a no sabios, a no griegos, a todos, incluso la misma iglesia en Roma se sentía deudor de predicar el evangelio. Por eso él deseaba ir allá también, a manifestar el evangelio y asegurarse de que los hermanos lo comprendieran bien. Se sentía deudor a todos, porque tenía esa obligación de predicarlo en cualquier lugar donde él fuera. Como dice en otra parte de la palabra acerca de él, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Y esta era la carta de presentación de Pablo en todo lugar donde él iba. Predicar el evangelio del glorioso Señor Jesucristo. Predicarlo para salvación de los hombres. Pero también a la iglesia, a las iglesias. Entonces, mis hermanos, para cerrar, la predicación del evangelio en medio de la iglesia nos equipa a nosotros como miembros del Señor para presentar con mayor eficacia en el mundo al Cristo resucitado. La predicación del evangelio para nosotros, hermanos, no fue cuando creímos y ya. No fue solo para hacer un repaso. Nosotros estamos llamados a ahondar en el evangelio y a conocerlo profundamente para nuestro crecimiento y también para dar defensa de nuestra fe en medio del mundo. La predicación del evangelio trae fruto abundante entre los hermanos, confirma dones
y afirma la comunión entre los santos para ser confortados, cada uno por la fe del otro. Y esta predicación en el mundo del Cristo resucitado es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.